Una vez más, momento de encontrarnos aquí en el canal vivo de Chabad TV, el estreno de cada semana. El de hoy tiene que ver un poco con la historia de la Argentina, pero historia que se escribió en varios países de esta región y también de otros lugares del mundo. ¿A qué me refiero concretamente? A momentos oscuros en la vida política signados por una dictadura, una cruenta dictadura militar como la que tuvimos aquí en el país. Pero no vamos a hablar de política, pero sí cómo incidió, cómo se reflejó, cómo se vivió esa dictadura desde la comunidad judía aquí en Argentina. Vamos a animarnos a meternos un poquito más. Y lo haremos con Hernán Dobry, autor justamente de un libro alusivo a este tema, en realidad de una saga de libros alusivos a este tema. Con él profundizábamos y empezábamos hablando de, esta suerte de grises de la dictadura aquí en la República Argentina. La dictadura, las cosas no son blanco o negro. La dictadura fue todo gris. Y en general fue gris. Entonces, la ortodoxia hizo cosas que no aparecen públicamente contadas. Por ejemplo, visitar las cárceles, visitar a los presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que eran los únicos que se podían visitar, porque ningún miembro de la colectividad judía, de ningún rango, de ninguna forma, entró a ningún centro clandestino de detención, porque obviamente no existían. O sea, así que no iban a nadie lo iban a llevar a ver algo que no existía. Entonces, donde se pudo ingresar, donde todos pudieron hacer algo, los cónsules, los rabinos conservadores, los rabinos ortodoxos, todos los que pudieron ingresar, ingresaron a las cárceles. Caseros, Devoto, La Plata, Ezeiza, las diferentes donde los tenían presos. Entonces, pudieron ir a hablar con ellos. Y hay un montón de casos, hay casos de Benjamú viajando al penal de Rawson, que nadie llegó tan lejos en una visita. Entonces eran cosas que no se conocían y hay testimonio de los presos que estuvieron con ellos. Había un rabino de Chabad, estuvo en el penal de La Plata, que todos esos habían sido coordinados por Benjamú, donde se había pedido, había 4 o 5 rabinos ortodoxos que visitaban las cárceles. O sea, la diferencia fue que la ortodoxia lo mantuvo en silencio por un pedido expreso de Benjamú. Él les prohibió a todos que hablaran públicamente de este tema, que esto se iba a mantener en silencio. ¿Por temor? Fue por una decisión. Él decía que estas cosas no hay que hacer manifestaciones públicas. Era una política de él y se mantuvo así. Incluso ha ido Benjamú a divorciar gente a las cárceles por pedido de los familiares, que pedían que los divorciara para poder irse del país y compañía, y han hecho divorcios con testigos en la cárcel de Devoto, por ejemplo. El tema de las visitas que hacían los rabinos ortodoxos eran más por un pedido de los rabinos, de Benjamú al servicio penitenciario, donde le pedía las listas de los presos judíos, y en base a eso, cuando esos presos pedían, ellos iban a las cárceles a visitarlos. Entrar sí, pero interceder por la liberación de algunos no. Era difícil. Los que podían realmente interceder, o sea, vos podías pedir, pero esos eran presos blanqueados que estaban supuestamente en la justicia, decidiendo qué hacían o no. Hay gente que estuvo toda la dictadura esperando que la justicia tratara su tema, pero eran presos blanqueados, o sea, ya era una cuestión más legal. Ahora, lo que sí se pudo hacer era sacar a esos presos. ¿Cómo se sacaba? ¿Quién era la única que podía sacar a esos presos? Un país extranjero. ¿Por qué? Porque la dictadura le había concedido por una ley lo que se llama el derecho de opción. El derecho de opción era rechazar la ciudadanía argentina y optar por una ciudadanía extranjera. Y de esa forma lo sacaban y se lo llevaban al exterior, pero se lo tenía que llevar el país que le daba la ciudadanía. Se tenía que ir con un pasaporte ya extranjero, porque ya en cuanto salía de la cárcel dejaba de ser argentino. Por eso Timerman llegó a Israel. Por ejemplo. Pero no solo Timerman, un montón de casos. Y no solo con Israel, con todos los países que aceptaron eso, se hizo, pero solamente se pudo hacer con los presos políticos. Ahora, era una forma de contactarlo, esta posibilidad de tener la cercanía del diálogo, porque sabías que existía
esta persona, porque uno no sabía quién estaba en cada lugar, dónde estaban y cómo eran. Una vez que se iban enterando, bueno, se iba armando todo un círculo y ahí era donde podía entrar a trabajar la embajada, que mandaba a sus cónsules. Los cónsules israelíes fueron de los pocos cónsules, creo que después el cónsul estadounidense lo logró, extranjeros en entrar a ver a los presos políticos a las cárceles argentinas, a presos argentinos, no eran israelíes. Eran judíos que le decían, bueno, acá hay uno de los tuyos. Entonces los cónsules israelíes iban a conversar a las cárceles con ellos y a ofrecerle justamente el derecho de adopción que le daba Argentina, decir, te saco. Porque corría riesgo de ser desaparecido. El caso de Débora Benchoam, que la sacó la embajada de Estados Unidos, creo que estuvo 6 años presa, 5 años presa. Una chica, era la presa más joven de la dictadura. Creo que la habían tomado desde tenía 16, 17 años. O sea, estuvo años, vive en Estados Unidos todavía. Y estaban ahí porque al hermano lo habían secuestrado, quedó ahí, la metieron ahí, quedó metida ahí, en un limbo. Y nada, no había posibilidad de sacarla. Entonces podían tener las visitas de los rabinos, de quien fuera, de los cónsules, de lo que pudieran, pero no era una decisión solamente de dedo. En casos como el de Timerman, sí, bueno, tampoco fue una decisión de dedo, porque no te olvides que para la liberación de Timerman tuvo que mediar un habeas corpus aceptado por la Corte Suprema de Justicia, con lo cual, vuelvo a lo mismo, es un proceso judicial que la justicia decidió que estaba injustamente detenido porque los cargos a los que lo habían acusado habían sido probados que no tenía culpabilidad, entonces que no había justificación para seguir teniéndolo preso. Y así lo liberó. ¿El judío tuvo un plus por sobre el resto de los ciudadanos en el contexto de esa década? A nivel general no. O sea, la comunidad judía no fue perseguida durante la dictadura. No hay ninguna prueba que muestre que la comunidad fue perseguida, ¿sí? Sí hubieron casos de antisemitismo, pero no estamos hablando de una persecución oficial, sino hubo bombas en colegios, en seminarios rabínicos, en el seminario rabínico ortodoxo, lo volaron directamente, hubo bombas en colegios, clubes, sinagogas, pintadas antisemitas, en 11 balearon negocios en su momento, profanación de cementerio, bueno, que ya es una tradición argentina, o sea, todos esos casos, literatura nazi y compañía, todos esos casos existieron, pero no hubo un ataque directo contra la comunidad. En el tema de desaparecidos, según todos los estudios estadísticos que hice en su momento, no hay ninguna prueba que demuestre que los desaparecidos de origen judío se convirtieron en tales por su condición de judíos. Sí que fueron secuestrados por formar parte de los sectores de la sociedad con los que más se ensañó la dictadura. Si bien la comunidad judía organizada intenta quedar al margen de aquellos acontecimientos trágicos, más de 1.900 ciudadanos de origen judío fueron hechos desaparecer. Es cierto que ningún judío es hecho desaparecer por ser judío, como ocurría durante los años del nazismo. Sin embargo, hay decenas de testimonios que indican que en los interrogatorios bajo tortura hubo ensañamientos con ellos por ser judíos y que era frecuente ver exhibidas en los centros clandestinos de detención las imágenes emblemáticas del nazismo. Ahora, cuando estaban en los centros clandestinos de detención, sí recibían un plus y un trato especial por su condición de judíos. Sí se escuchaban los discursos de Hitler en los centros clandestinos, sí los torturaban y tenían un interrogatorio especial sobre la sinarquía internacional, sobre el control de los judíos del mundo y sobre el plan Andinia y compañía. O sea, todo ese plus existía y había algunas torturas especiales que se las dedicaban a los judíos directamente, que no vamos a entrar en detalle porque son cosas muy escabrosas, pero esas cosas sí existieron. Ahora, de la puerta para afuera no lo hubo.
¿Esto desbordó a la comunidad judía como desbordó a gran parte de la ciudadanía? 100%. Nadie estaba preparado para lidiar con una cosa así. Y eso creo que le pasó en cierta forma a los dirigentes comunitarios. O sea, los desbordó la situación. O sea, nadie estaba preparado para, ni mentalmente ni políticamente, para hacer frente a una situación de esta naturaleza. O sea, la comunidad judía no fue una isla. La comunidad judía fue una parte más de la sociedad y actuó exactamente de la misma forma que actuó la sociedad. En este caso, la habitual cercanía al poder o del poder de la dirigencia en general, no solo la judía, no fue suficiente en esta ocasión. La cercanía de los dirigentes de la DAIA en ese momento, porque la AMIA funcionaba como mutual, o sea, la cercanía de la DAIA dio algunos frutos y no consiguió otros. O sea, la posibilidad de visita de los rabinos a las cárceles en parte se consiguió de esa forma. O sea, el frenar los embates antisemitas que había, que conté recién, todo eso se logró a través, o sea, clausurar editoriales antisemitas que publicaban toda la literatura nazi traducida al español. Todo eso se logró porque el caso de la formación moral y cívica, que querían incluir educación religiosa en los colegios, se dio marcha atrás gracias a la gestión de la DAIA. O sea, esas cosas se lograron. Ahora, si lograron rescatar desaparecidos, y no. Ahora, ¿quién logró? No logró nadie. El único desaparecido que logró aparecer era el hijo del presidente de la DAIA, que fue secuestrado. Marco Resnitsky fue secuestrado en el año 1977, y por las gestiones que hizo su padre, tanto ante la presidencia de los Estados Unidos, ante el gobierno israelí y ante el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior. En ese momento la presión que hizo fue muy grande y el hijo 4 días después apareció. Y lo tenía Suárez Mason a su cargo, y apareció, y era un desaparecido. Entonces los familiares le endilgan a la DAIA que puso todo para salvar al hijo de la DAIA, pero no puso todo para salvar a sus familiares. Entonces hablaban de que había desaparecidos de primera y desaparecidos de segunda. ¿Hubo más casos de hijos de dirigentes en esa situación? Sí. La hija del presidente de la DAIA de Córdoba hasta el día de hoy es desaparecido. Un expresidente de la DAIA estuvo desaparecido en Córdoba, Jaime Pompas, que después fue rescatado. Incluso el Rab Benamú le escribió cartas a Luciano Benjamín Menéndez para que lo dejara libre, y lo dejaron libre para un Rosh Hashanah. No me acuerdo el año puntual de que ocurrió, pero sí hubo casos de dirigentes, o sea, incluso dirigentes, como el caso de Pompas, y el caso del presidente de la DAIA de Córdoba. Él decidió renunciar para buscar a su hija, y que no interfiriera eso en la política, o sea, que la institución no quedara pegada a lo que él tuviera que hacer para tratar de rescatar a su hija. Un debate abierto en la Argentina, un debate abierto en la comunidad judía argentina. En la comunidad el tema de la dictadura se transformó en un tabú durante mucho tiempo, ¿sí? Porque justamente la DAIA tiene ese problema de lo que hablábamos recién, o sea, de la acusación de silencio, de la acusación que hacen los familiares por el tema de los desaparecidos de primera, desaparecidos de segunda, por el reclamo que le hacen los familiares, o que le hicieron históricamente los familiares, por el maltrato que recibieron de mano de sus empleados, no de los dirigentes, de los empleados que los recibían, y que le decían cosas como: si lo hubiera traído antes se lo hubiéramos sacado, o si le hubiera dado una educación sionista esto no le hubiera pasado. Cuando vos estás pidiendo por una persona, un ser querido que desapareció, o sea, en vez de tener la contención, fue el rechazo, y esa gente no volvió nunca más a la DAIA. Y por otro lado, los dirigentes actuales mucho no pueden hacer. O sea, a mi opinión, no podés pedir perdón como presidente actual de la DAIA por algo que hizo otro. Vos no estabas, entonces vos no podés pedir perdón por otro. Pero sí creo que lo que falta hacer es contar qué fue lo que pasó. ¿Tuviste acceso a poder confirmar si lo que se dio en Argentina en la época de dictadura se dio también en dictaduras como la de Uruguay, sí, o como la de Brasil? Sobre la comunidad judía hay un libro en Uruguay que escribió un diputado uruguayo, creo que se llama Derecho de Sangre, si no me equivoco, que cuenta la historia de la comunidad judía uruguaya desde la llegada a Uruguay hasta casi la actualidad, o hasta que lo terminó de escribir. Y un capítulo se lo dedica especialmente a la dictadura uruguaya. Y el accionar de la comunidad es muy parecido, muy parecido.
En Brasil es muy diferente por muchas razones. Primero, porque no fue una dictadura en comparación con la Argentina tan sangrienta. Segundo, porque la dictadura brasileña duró desde el año 64 al año 84 y fueron casos muy distintos. O sea, la dictadura brasileña es diferente en todas formas porque había elecciones a senadores y a diputados. O sea, una dictadura con elecciones acá no se concibe. No es similar a la dictadura argentina. Entonces el accionar de la comunidad es muy diferente que el que tuvo en Argentina. Y en Chile tampoco se parece demasiado. En cierta forma Pinochet se cuidó bastante con el tema del antisemitismo. O sea, las situaciones fueron muy... no la sufrió la comunidad judía tanto como la sufrió la comunidad judía argentina. El caso argentino tiene que ver mucho con, primero, la sobrerepresentación que tienen los judíos entre los desaparecidos, segundo, por la magnitud de la comunidad, y segundo, por lo sangrienta que fue la dictadura argentina. Entonces, entre todo eso la hace muy diferente a las demás. En definitiva, la del 70 fue una década que vos conociste a partir del relato y la investigación. Yo tenía 2 años cuando comenzó la dictadura y 83, tenía 9 años cuando terminó. ¿Y no recordás alguna anécdota de tu casa en ese ámbito? Sí, tengo anécdotas que recuerdo muy puntuales. Que cuando yo me hacía amigo de un compañerito en el colegio, mi familia me decía si sabía quién eran los padres. Es un sello de la dictadura. Y que perduró por mucho tiempo de democracia. La idea con la que nosotros escribimos el libro fue la idea de dejarle testimonio a las generaciones futuras sobre lo que pasó en esa época. Y que les sirva a la comunidad judía en todas sus esferas, religiosas, institucionales, de medios de comunicación, de todo, como un aprendizaje o como una forma de aprender lo que pasó en esa época, para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en ese momento y para aprender de los aciertos. Por si nos llega a tocar alguna situación límite nueva. No estoy diciendo que vuelva una dictadura, pero pasó en el atentado a la AMIA, por ejemplo. O sea, donde se repitieron muchos de los accionarios de la época de la dictadura con los familiares. Entonces, si nos vuelve a tocar, ojalá que no vuelva a pasar nunca más, pero si tocara alguna situación extrema de cualquier forma, que no volvamos a cometer los mismos errores. Creo que eso es lo que buscamos nosotros con el libro, dejar ese testimonio para el futuro. Es una incógnita el desaparecido. Mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras. Y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Cuántas cosas todavía por descubrir, ¿no?, de esta etapa negra de la República Argentina. Los rabinos y ese compromiso para preservar lo más sagrado, la vida humana. Heridas que todavía no cierran tantos años después. Los juicios que continúan. Las abuelas que siguen buscando nietos. Los desaparecidos, que sigue siendo un tema en esta Argentina de la democracia. Tal vez el mejor mensaje sea aquel que daba la CONADEP en el final de su documento. Nunca, nunca más. Aquí les propongo volver a encontrarnos la semana que viene, si Dios quiere, para un nuevo estreno en el canal vivo de Jabal TV.